Hola, ¿qué tal, gente bella, gente preciosa? Espero que estén muy bien. Gente, bueno, me llegó una pregunta nuevamente y quiero compartir otra vez mi reflexión al respecto con ustedes. La pregunta dice, un punto muy grave es que yo estuve practicando por más de 10 años y jamás, nunca nadie me avisó ni me había dicho que no creen en Dios. Recién me enteré este año cuando estoy en otro estado. Obvio que voy a decir algo porque para mí no hay nada ni nadie más poderoso que Dios. Es una pregunta bien compleja. La verdad es que no sabría muy bien cómo responder. Quiero ser muy respetuoso también. ¿Ya? Primero que todo, gracias por el comentario. Y entiendo tu sorpresa. Sin embargo, me gustaría aclarar un par de cosas. Y creo que, bueno, primero creo que te informaron mal. No es que el budismo crea que no crea en Dios, sino que, porque no niega la existencia de Dios, ya no niega la existencia, pero tampoco la afirma. Simplemente la teoría teísta no es parte del sistema budista. Por lo menos no esta idea de un Dios creador, ¿cierto? Como en las religiones abrahámicas. Más bien, el enfoque del budismo está puesto en la práctica y el desarrollo personal para alcanzar la iluminación y la liberación del sufrimiento. O la iluminación quizás suena demasiado iluminado. El despertar, ¿cierto? El darnos cuenta, en el fondo, de ver la vida como es. Em, por consiguiente, el budismo no tiene ningún dogma específico acerca de Dios, ¿cierto? Sobre todo del Dios abrahámico, digo, del Dios Yahvé, porque pertenece a otra tradición. O sea, claro, no sé muy bien cómo explicar esto porque me da miedo ofender, ¿cierto? Pero el asunto es que a veces tenemos que darnos cuenta que algunas cosas que nosotros damos por realidades absolutas, porque claro, decimos, pero si Dios es real, existe, y por consiguiente la percepción, la historia divina debería estar en todas partes, pero no, es parte de una tradición de un pueblo específico, es parte de la historia, ¿cierto? La creencia en Yahvé es parte de una tradición cultural y étnica, ¿cierto? Asociada a una línea específica de desarrollo cultural, por así decirlo. Eh, Sin embargo, a muchos budistas pueden creer en Dios de acuerdo a su propia interpretación, mientras que otros no. O sea, nadie te va a impedir creer o no creer. De hecho, bueno, lo que tengo escrito aquí es más una cuestión personal, ¿cierto? Lo que enseñamos y practicamos como budistas se centra en principios como la compasión, la sabiduría y el entendimiento de la interdependencia de todos los seres. En el fondo, la comprensión de estas leyes naturales que rigen el universo, ¿cierto? Y de cómo esta comprensión profunda, a través del amor compasivo, nos liberan del sufrimiento. Eso para mí no es tanto un sistema de creencias, es más bien un modo de vida, ¿cierto? De modo tal que el budismo no te va a decir en qué creer y en qué no creer. Em, por otro lado, ¿cierto? Muchos budistas, entre los que yo me incluyo, ¿cierto? Ven a Dios más como la totalidad y la interconexión de todos los aspectos de la realidad. En lugar de una figura antropomórfica sentada en un trono en el cielo, ¿cierto? Lo vemos como, lo veo por lo menos, ¿cierto? Como un arquetipo, ¿cierto? De un concepto que es demasiado complejo para ponerlo en palabras, ¿cierto? Y en ese sentido, cualquier persona, independiente de sus creencias religiosas, puede practicar el budismo y beneficiarse de su enseñanza. De hecho, hace tiempo vi una charla que hablaba precisamente de eso, de que el budismo no te prohíbe creer o dejar de creer en nada. Eh, en tanto esté basado en el amor compasivo. Es por eso que, de hecho muchos budistas prefieren ver el budismo más como una práctica y una filosofía que como una religión. Nuestra enseñanza, ¿cierto? No se centra en lo que debiésemos creer, sino más bien en cómo vivir plenamente.
Eso, yo de verdad lamento que quizás recibiste alguna información sesgada, ¿cierto? O quizás simplemente no te explicaron esto antes. Espero de todos modos que esta respuesta te haya ayudado a comprender cómo se aborda el asunto de Dios en el budismo. Dicho eso, te mando un saludo afectuoso. Chao.